Después de una pelea, mi marido me abandonó en una parada de autobús en las afueras, sin un euro en el bolsillo. Ya me disponía a caminar los 30 kilómetros de vuelta a la ciudad, cuando de repente, una anciana ciega que dormitaba en el banco me dijo: «Finge que eres mi nieta. Mi chofer personal está a punto de llegar, y tu marido se arrepentirá de haberte dejado al lado de la mujer más rica de esta ciudad». Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dar un me gusta. Que disfruten de la historia. Pero a todo esto le precedió una discusión, la última, la que encendió la mecha. Todo empezó, como de costumbre, por el dinero, o más bien, por su ausencia. Alejandro volvió a hablar de su obra del siglo, un chalet en una urbanización de lujo que no debía ser una simple casa, sino un palacio capaz de impresionar a sus jefes y a la gente importante del ayuntamiento. Aquel chalet ya se había tragado todos sus ahorros. Luego vinieron los préstamos, y ahora, según parecía, habían surgido nuevas deudas urgentes. «Natalia, necesito otros 30.000 euros», soltó él esa mañana, sin siquiera levantar la vista de su plato de tortilla. Hablaba de esa suma como si pidiera que le pasaran la sal. Natalia se quedó paralizada con la taza de café en la mano. «Alex, ¿de dónde vamos a sacarlos? Ya le debemos al banco casi 100.000 euros. Mi sueldo de administradora en la fábrica del polígono apenas da para cubrir los intereses y comprar comida». Él por fin la miró. Su mirada era fría, como si ella no fuera su esposa, sino un molesto obstáculo. «No te pregunto de dónde los vamos a sacar, te estoy informando. Ya he hablado con la gente. El dinero hace falta para esta noche». «¿Has hablado?» La voz de Natalia adquirió un matiz metálico. «¿Has llegado a un acuerdo sin consultarme?» «Otra vez, Alex. Ese chalet nos va a arruinar. Es un pozo sin fondo. Ese chalet es nuestro futuro». Golpeó la mesa con la palma de la mano, y la vajilla tintineó. «Tú no lo entiendes porque piensas en pequeño, como una contable de fábrica. Yo estoy construyendo una carrera. Necesito que me vean, que me respeten. Cuando venga a visitarme el teniente de alcalde, tiene que ver nivel, no tu huertecito con tomates». «Mi huertecito con tomates por lo menos nos da de comer», respondió ella en voz baja. Eso fue la gota que colmó el vaso. Alejandro se puso de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la ira. «Estoy harto de tus quejas, harto de tu mentalidad miserable. Me estás arrastrando al fondo. Resolveré esto yo mismo. Vístete. Nos vamos». «¿A dónde?», preguntó Natalia, desconcertada. «A la oficina de una persona. Hay que firmar unos papeles. Te lo explicaré por el camino. Pero no te lleves nada». La recorrió con la mirada. «Deja el bolso y el móvil también. Es una conversación confidencial». Su tono no admitía réplica. Natalia estaba acostumbrada a obedecerle. Durante años de matrimonio, él había minado su voluntad de forma sistemática y metódica, convenciéndola de que ella no entendía nada de asuntos serios, que su lugar era la casa, mientras él ascendía a las cumbres del poder. Ella asintió en silencio. Se puso una gabardina ligera y lo siguió hasta el coche. Condujeron en silencio. La ciudad de Valencia quedó atrás, sustituida por los monótonos paisajes de las afueras. Natalia intentó varias veces preguntar a dónde iban y qué papeles eran esos, pero Alejandro se limitaba a hacer un gesto de fastidio. Su perfil estaba tenso como la cuerda de un arco. Media hora después, se desvió bruscamente de la autovía por una carretera estrecha que llevaba a una especie de urbanización. El coche avanzó otros 500 metros y se detuvo junto a una parada de autobús destartalada. No había un alma alrededor, solo campos y una lejana arboleda. «Baja», le espetó él. ¿Para qué? Natalia no entendía. «Baja, he dicho. Hemos llegado». Obediente, abrió la puerta y salió al arcén. El viento le alborotó el pelo al instante. Se giró, esperando que él también bajara. Pero Alejandro ni siquiera apagó el motor. Simplemente la miraba a través del parabrisas. «Alex, ¿qué está pasando? ¿Dónde está esa persona?» Él sonrió. Una sonrisa cruel y ajena. «No hay ninguna persona, Natalia. Solo estáis tú y tu problema con el dinero. ¿No querías darlo? Pues ahora resuelve tus problemas tú sola». Empezó a comprenderlo, lenta y terriblemente. «¿Qué quieres decir?» «Que te dejo a ti, a tus deudas y a tus lloriqueos. Empiezo una nueva vida, y tú puedes empezar la tuya, desde aquí mismo». Con estas palabras, pisó el acelerador. El coche arrancó bruscamente, levantando una nube de polvo. Natalia se quedó inmóvil, siguiéndolo con la mirada. No podía creerlo. Tenía que ser una broma cruel y estúpida. Ahora daría la vuelta y volvería, riéndose. Pero el coche no dio la vuelta. Se convirtió en un punto y desapareció tras una curva. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Natalia estaba en medio de la carretera, completamente sola. Se metió las manos en los bolsillos de la gabardina por inercia. Vacíos. Ni cartera ni móvil. Se lo había llevado todo. Un pensamiento de pánico cruzó su mente. 30 kilómetros hasta la ciudad. A pie. ¿Cuánto tardaría? ¿6 horas? ¿7? Llegaría ya de noche. La desesperación le subía por la garganta como una ola de hielo. Se dejó caer en el desvencijado banco de madera bajo el oxidado tejadillo de la parada. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos sin control. ¿Cómo pudo? ¿Por qué? Después de 15 años de vida en común. Simplemente arrojarla del coche en medio de una carretera como si fuera un objeto inútil. No se dio cuenta de inmediato de que no estaba sola en el banco. En el rincón más oscuro, acurrucada, había una anciana. Llevaba un abrigo viejo pero de buena calidad, y sus ojos estaban ocultos por unas grandes gafas oscuras, como las que usan los ciegos. Tenía la cabeza gacha. Parecía dormir. Natalia incluso se sobresaltó por la sorpresa. Se quedó sentada así, quizás durante 20 minutos, intentando calmar los temblores y pensar qué hacer. Varios coches pasaron de largo, sin prestarle la más mínima atención. Intentó levantar la mano, pero los conductores solo aceleraban. Nadie quería detenerse por una mujer sola en una carretera desierta. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Empezaba a refrescar. De repente, la anciana se movió. Levantó la cabeza y, sin volverse hacia Natalia, dijo con una voz seca y cascada: «Deja de llorar. Las lágrimas no solucionan nada». Natalia se estremeció y la miró fijamente. «¿Te ha dejado tu marido?», preguntó la anciana con la misma indiferencia. Natalia solo pudo sollozar como respuesta. «Entiendo», asintió la mujer. «Son todos iguales. Primero, apoyo y protección, y luego, una puñalada por la espalda». Hizo una pausa, golpeando el suelo de hormigón con la punta de un fino bastón que Natalia no había notado antes. «¿Quieres que se arrepienta de esto hoy mismo?». Natalia la miró con incredulidad. ¿Qué podía ofrecerle aquella pobre anciana ciega? «¿Cómo?». La anciana giró lentamente la cabeza hacia ella. Los cristales de sus gafas eran completamente negros. «Ahora vendrá a buscarme mi chofer personal. Finge que eres mi nieta. Subirás al coche y nos iremos. Y tu marido se arrepentirá de haberte dejado al lado de la mujer más rica de esta ciudad». A Natalia se le cortó la respiración. Parecía un delirio. «¿Qué mujer rica? ¿Qué nieta?». La anciana pareció leerle la mente. «Tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí sentada esperando a que se haga de noche, o puedes subirte a un coche caliente y cambiar tu vida. Decide». En ese preciso instante, un largo coche negro apareció por la curva. Se movía despacio, en silencio, como un depredador. El coche frenó suavemente justo delante de la parada. Natalia vio la marca y no podía creer lo que veía. Coches así solo los había visto en películas sobre millonarios. Del vehículo bajó un hombre con un traje impecable y guantes. Rodeó el coche y abrió la puerta trasera. «Doña Isabel, podemos irnos», dijo con el más profundo respeto. Doña Isabel, la anciana, se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Víctor, espera. Mi nieta viene con nosotros hoy». El chofer, sin mostrar la más mínima sorpresa, simplemente asintió y miró a Natalia. Su mirada era completamente neutra. Esperaba. Natalia no tuvo tiempo para pensar. El miedo a lo desconocido era fuerte, pero el miedo a quedarse allí, en la oscuridad, en aquella maldita carretera, era más fuerte. Se levantó y, como en un sueño, se acercó al coche. El chofer le sujetó la puerta. Se deslizó sobre el suave asiento de cuero. El interior olía a cuero caro y a algo más, indefiniblemente tranquilo y autoritario. La anciana se sentó a su lado. La puerta se cerró sin hacer ruido, aislándola del viento, del polvo y de su vida pasada. El coche arrancó con tanta suavidad que Natalia apenas lo notó. Viajaron en completo silencio. Por la ventanilla pasaban campos y arboledas. Natalia no sabía a dónde la llevaban. Esperaba ver una mansión de lujo en el centro de la ciudad, pero el coche se desvió por otra carretera, luego por otra, y pronto se encontraron ante un altísimo muro ciego, sin una sola ventana. Las puertas se abrieron silenciosamente y entraron en la propiedad. No era un simple chalet, era una fortaleza. Una enorme casa de ladrillo oscuro, cámaras de vigilancia en cada esquina, un césped perfecto y ni una sola flor, ninguna calidez, solo seguridad y funcionalidad. El chofer les abrió las puertas. «Doña Isabel, ¿alguna orden?». «Puedes retirarte, Víctor. Te llamaré si te necesito». Entraron en la casa. El interior era tan austero e impersonal como el exterior.
Un vestíbulo inmenso, muebles caros pero severos. Ni una sola fotografía en las paredes. Pasa, dijo la anciana, señalando hacia el salón con su bastón. Natalia entró y se sentó en el borde de un sofá rígido. La anciana se quedó de pie en medio de la habitación. Permaneció inmóvil unos segundos, y luego hizo algo que Natalia no esperaba en absoluto. Se quitó las gafas oscuras y la miró. Sus ojos no eran ciegos. Eran increíblemente vivos, agudos y penetrantes. Ojos inteligentes, fríos, que todo lo veían. Me llamo Isabel Arcadio de Villena, dijo, con una voz completamente diferente, autoritaria. Y tú eres Natalia Perla. Tienes 38 años. Trabajas como administradora en una fábrica metalúrgica. Tu marido se llama Alejandro Perla. Tiene 42. Es un funcionario de medio pelo en el ayuntamiento, con aspiraciones. ¿Correcto? Natalia estaba petrificada. No podía articular palabras, solo asintió. Bien. Doña Isabel se acercó a un mueble bar, se sirvió un vaso de agua y se lo tendió. Bebe. Necesitarás fuerzas. Natalia cogió el vaso con manos temblorosas. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Y por qué? ¿Por qué fingía? Doña Isabel sonrió con suficiencia. En esta ciudad, lo sé todo sobre todo el que vale algo, o el que cree que vale algo, y fingía porque es útil. La gente no teme a los ciegos y dice delante de ellos cosas que nunca diría ante alguien que ve. A menudo me siento allí, observo, escucho. Hoy he tenido suerte. He visto una función interesante. Se sentó en un sillón frente a ella. Tu marido es un parásito mezquino, vanidoso y estúpido. Se ha metido en deudas enormes para construir un chalet ostentoso y aparentar ante la gente adecuada, y ahora ha decidido deshacerse de ti y de tu piso para pagar. ¿Me equivoco? Natalia volvió a sentir. El piso de sus padres, lo único que era verdaderamente suyo. Te ayudaré, dijo doña Isabel con firmeza. Te daré todo lo que necesites. Ropa, un teléfono, los mejores abogados. Recuperaremos tu piso y tu buen nombre. Pero no será gratis. ¿Qué quiere a cambio?, susurró Natalia. Estarás en deuda conmigo. Considerarlo un favor o una deuda, lo decidirás tú misma. Cuando llegue el momento, te pediré un favor a cambio. Mientras tanto, harás lo que yo te diga. ¿Trato hecho? Natalia miró aquellos ojos duros y fijos. Comprendía que estaba haciendo un pacto con el diablo, pero el diablo le ofrecía la salvación, mientras que el marido que le había jurado amor la había dejado para morir en el arcén. Trato hecho, dijo. Doña Isabel asintió con satisfacción. Parecía no haber dudado de la respuesta ni un segundo. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Natalia. Un recuerdo que su cerebro, asustado y humillado, había bloqueado hasta entonces. La imagen de los últimos segundos en aquella parada. Recordó cómo el coche de su marido arrancaba, cómo lo siguió con la vista y cómo, ya alejándose en el coche negro de Isabel, echó una última mirada atrás al lugar donde la habían abandonado, y lo vio. El coche de Alejandro no se había ido. Estaba parado a unos 100 metros más adelante, escondido tras la curva. No solo se había ido, se había detenido. Estaba mirando. La observaba, asegurándose de que se quedaba sola, sin ayuda, en la más absoluta desesperación. No quería simplemente abandonarla, quería saborear su humillación hasta la última gota. Y solo cuando llegó el otro coche y se la llevó, él se marchó. Un terror frío, mucho más fuerte que la desesperación, atravesó a Natalia. No había sido una pelea, no había sido un acto impulsivo. Había sido una actuación planificada, fría y cruel, en la que a ella le correspondía el papel de víctima, y a él, el de espectador. Esta revelación la quemó por dentro, desplazando las lágrimas y la confusión. En su lugar apareció el frío. Un frío glacial, un enfado que le zumbaba en los oídos. El vaso en su mano tembló, y unas gotas de agua cayeron sobre la cara tapicería del sillón. Ni siquiera se dio cuenta. Todo su ser estaba concentrado en un único pensamiento. Él no solo la había abandonado, había disfrutado de su sufrimiento. Doña Isabel observaba el cambio en su estado con evidente aprobación. Así está mejor, dijo, y en su voz sonó algo parecido a la satisfacción. El odio es un combustible de mucha más calidad que la autocompasión. Con él se puede llegar muy lejos. Pulsó un botón en un pequeño mando que había sobre una mesita. Un minuto después, una mujer con un austero vestido gris, parecida a un ama de llaves de una película antigua, entró silenciosamente en la habitación. Carmen, acompaña a Natalia a la habitación de invitados. Que se dé una ducha, prepárale ropa, lencería, todo lo necesario. La talla, creo, es una 40. Y tráenos la cena aquí, al salón. Algo sencillo. Carmen asintió,
sin siquiera mirar a Natalia, y dijo: «Por aquí, por favor». Natalia se levantó en silencio y la siguió. La habitación de invitados era tan grande e impersonal como el resto de la casa. En el baño, sobre estantes inmaculados, ya había botes nuevos y precintados de champú y gel de ducha. Había un cepillo de dientes nuevo. Sobre la cama, había ropa cuidadosamente doblada. Unos pantalones oscuros, un jersey de cachemira de un color beige neutro, un conjunto de ropa interior. Todo era caro, de calidad y absolutamente desprovisto de individualidad, como un uniforme. Después de ducharse y cambiarse, se sintió un poco mejor. El agua caliente se llevó parte del shock y la ropa limpia le dio una frágil sensación de control. Cuando volvió al salón, la cena ya estaba servida en la mesa: pollo asado, ensalada, pan cortado y 2 personas más. Uno era el chofer, Víctor. Estaba de pie junto a la pared, con las manos a la espalda, inmóvil como una estatua. El segundo hombre, de unos 50 años, con un traje impecable y gafas de montura fina, estaba sentado en un sillón. Tenía el rostro de alguien que no había sonreído en su vida. «Natalia, siéntate», Sena dijo doña Isabel. «Él es Mateo López, mi abogado. Se encargará de tus asuntos». Natalia se sentó y se obligó a coger un tenedor. La comida apenas le pasaba por la garganta, pero sabía que necesitaba fuerzas. «Mateo», continuó doña Isabel, dirigiéndose al abogado, «pon a Natalia al corriente, brevemente». El abogado se ajustó las gafas y miró a Natalia con ojos secos e indiferentes. Natalia, según la información preliminar, su cónyuge ha cometido un acto que podría calificarse como omisión del deber de socorro. Sin embargo, demostrar la intencionalidad será prácticamente imposible. Él declarará que discutieron, que usted salió del coche por voluntad propia, y que él se fue en un estado de enajenación mental transitoria. No hay testigos, así que olvídese de eso. Eso fue solo el preludio. Sus palabras eran precisas y frías, como los cortes de un bisturí. Lo principal ahora es su patrimonio, concretamente el piso heredado de sus padres. Es propiedad privativa suya, no sujeta a división en caso de divorcio. Él no tiene ningún derecho sobre él. Pero el hecho de que haya llegado a un extremo como el de hoy indica que está dispuesto a actuar por medios no convencionales. «¿Qué debo hacer?», preguntó Natalia en voz baja. Doña Isabel intervino de nuevo. Cogió de la mesa un smartphone nuevo, todavía en su caja. «Este es tu nuevo teléfono. El número está limpio. No está registrado en ninguna parte. La comunicación, solo a través de él. Tu antiguo número puedes darlo por perdido. Tiene guardado un único número, el de Mateo y el mío. No necesitas a nadie más». «¿Y ahora?», hizo una pausa. «Ve a casa». Natalia la miró sorprendida. «¿Para qué?». «Para ver lo que ha hecho en realidad», respondió Isabel. «¿Crees que simplemente te ha tirado en la carretera? Eso es solo el principio. Tienes que verlo con tus propios ojos, sentirlo, entender con quién te enfrentas. Víctor te llevará». Una sensación de poder mezclada con miedo volvió a llenar a Natalia. Con semejante apoyo, se sentía casi invulnerable. Tenía el mejor abogado. Tenía una protectora a la que, obviamente, toda la ciudad temía. Alejandro era solo un funcionario de poca monta. ¿Qué podría hacer? Víctor conducía el coche con la misma suavidad y silencio que la primera vez. Entraron en la ciudad, que ya se sumía en el crepúsculo. Calles conocidas, edificios, tiendas, ahí estaba su barrio. El corazón le empezó a latir más deprisa. «Esperaré aquí», dijo Víctor sin emoción cuando ella salió del coche. Ella asintió y se dirigió a su portal. Le temblaban un poco las manos. Imaginaba cómo abriría la puerta con su llave, y él estaría sentado en el salón, convencido de que ella andaba perdida por alguna carretera oscura. Imaginaba su cara cuando la viera en el umbral, fuerte, tranquila, lista para la guerra. Subió a su tercer piso. Allí estaba, la puerta familiar, forrada de esquí. Sacó del bolsillo de la gabardina con la que había salido por la mañana su juego de llaves. Metió la llave en la cerradura y no giró. Se quedó paralizada, lo intentó de nuevo. La llave solo entraba hasta la mitad y chocaba con algo. La sacó, la miró, como si la llave pudiera tener la culpa, y luego la volvió a meter. El mismo resultado. El pánico que había reprimido con tanto esfuerzo comenzó a surgir desde lo más profundo. Probó la segunda llave, la de la cerradura de abajo. Lo mismo, las cerraduras eran nuevas. Había cambiado las cerraduras. Retrocedió de la puerta como si la hubieran golpeado. No podía ser. Era su piso. El piso donde había crecido, que olía a los bizcochos de su madre y a los libros de su padre. Él no podía, no tenía derecho. Golpeó la puerta varias veces con el puño. «Alex, abre».
Sé que estás ahí. Abre ahora mismo. Silencio como respuesta. Ni un sonido, ni un susurro. Solo en el rellano de arriba se asomó una vecina curiosa, pero al ver a Natalia, se escondió inmediatamente tras su puerta. Sus manos buscaron instintivamente el nuevo teléfono. Encontró el número de Mateo López. El abogado respondió al instante, como si lo estuviera esperando. Sí. Mateo, soy Natalia. Ha cambiado las cerraduras. No puedo entrar en mi propio piso. Lo esperaba, respondió él con calma. Llame a la Policía Nacional. Diga que unos desconocidos han cambiado las cerraduras de su piso y que no puede entrar en casa. Ni una palabra sobre su marido. Solo desconocidos. Espérelos. Voy para allá. Llamar a la policía. Parecía tan surrealista. Llamar a la policía para entrar en su propia casa. Marcó el 091 y, con voz temblorosa, explicó la situación al agente de guardia. Le prometieron que una patrulla iría. La espera fue una tortura. Se sentó en los escalones, encogida, mirando su puerta, que de repente se había vuelto ajena y hostil. 20 minutos después, 2 policías aparecieron en el rellano. Un agente joven con cara de cansado y su compañero, más mayor. ¿Ha llamado usted?, preguntó el joven con desgana. ¿Qué pasa aquí? Natalia se levantó e intentó explicar. Este es mi piso. He llegado a casa y las llaves no funcionan. Han cambiado las cerraduras. ¿Tiene los papeles del piso? ¿El DNI?, preguntó el mayor. Está todo dentro, respondió Natalia. Impotente. Salí esta mañana sin el bolso. El agente joven soltó un bufido escéptico. Claro. Bueno, no podemos tirar la puerta abajo. A lo mejor lo ha vendido. O tiene familiares viviendo aquí. En ese momento, la puerta del portal se cerró de un portazo abajo y se oyeron pasos rápidos subiendo por la escalera. En el rellano apareció Alejandro, pero no estaba solo. A su lado, cogiéndole del brazo, iba una mujer joven y guapa con un elegante traje de chaqueta, Jimena Zavala, la hija del fiscal jefe de la ciudad. Natalia la conocía de los eventos municipales a los que a veces iba con su marido. Alejandro parecía tranquilo y seguro. Incluso fingió preocupación en su rostro. Nati, cariño, aquí estás. Te estaba buscando por todas partes. ¿Por qué no coges el teléfono? Se dirigía a ella, pero miraba a los policías. Señores agentes, ¿ha ocurrido algo? Es mi mujer. Está pasando por una mala racha, un estado un poco inestable. Jimena permanecía en silencio a su lado, midiendo a Natalia con una mirada despectiva. Y entonces Natalia lo vio. En el cuello de Jimena, una fina cadena de oro con una pequeña perla de forma irregular. Era el collar de su madre, la única joya de valor que guardaba en un joyero en el dormitorio. Jimena, al notar su mirada, se tocó la perla con los dedos, como por casualidad. Una leve sonrisa triunfante asomó en la comisura de sus labios. Su mujer afirma que no puede entrar en el piso, dijo el agente joven, y su tono ya había cambiado. Miraba al hombre respetable y seguro de sí mismo, no a la mujer desaliñada y sin documentos. Ah, eso. Alejandro suspiró con compasión. Sí, me vi obligado a cambiar las cerraduras, por su propia seguridad y la nuestra. Nos estamos divorciando. Natalia ha tenido últimamente algunos brotes de agresividad. Sacó unos papeles de una carpeta y se los entregó a los policías. Es una copia de la demanda de divorcio. Y esto es una orden de alejamiento. Tiene prohibido acercarse a mí y a este piso. Un médico lo recomendó encarecidamente. Natalia lo miraba y todo se volvía oscuro. Divorcio, orden de alejamiento, médico. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira tan monstruosa y calculada! No es verdad, gritó. Está mintiendo. Este es mi piso. Cálmese, señora, dijo el agente con severidad examinando los papeles. Aquí está todo en regla, con sus sellos. En ese momento, Mateo López subió al rellano. Asintió en silencio a Natalia y se dirigió a los policías. Soy el abogado de doña Natalia Perla. ¿Qué está ocurriendo aquí? Alejandro lo miró con aire evaluador. ¿Y usted quién es? Mi clienta no puede acceder a su propiedad. Según los documentos, el piso le pertenece por derecho de herencia. Pertenecía, corrigió Alejandro con calma. Sus ojos brillaron. Había esperado este momento. Lo estaba disfrutando. El policía mayor, tras leer el último papel, levantó la cabeza y miró a Natalia con una lástima mal disimulada. Señora, me temo que usted ya no tiene derecho sobre este piso. Según este documento, presentado en el registro de la propiedad, usted ya no es la propietaria. Mateo López frunció el ceño. ¿Qué documento? Muéstremelo. Alejandro, con la misma sonrisa burlona, le tendió otra hoja. El abogado la leyó rápidamente. Su rostro, por primera vez, se volvió impenetrable. Le pasó el papel a Natalia en silencio.
Era un contrato de compraventa, fechado 2 semanas atrás. En él se decía que ella, Natalia Perla, había vendido su piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad a su marido, Alejandro Perla, por la simbólica suma de 10.000 euros. Y abajo, bajo el texto, estaba su firma. Clara, nítida, idéntica a su firma real hasta el último trazo, perfecta y absolutamente, 100% falsa. Natalia miraba aquel papel, y en su cabeza solo había un pensamiento. Esto no puede ser. Simplemente no puede ser. Nunca habría vendido su piso. Jamás. Por ningún dinero. Es una falsificación, susurró, sin apartar la vista de la firma falsa. Mateo López le quitó el contrato y lo examinó de nuevo con atención. Sí, es evidente, dijo sin levantar la cabeza. La firma está muy bien hecha, pero hay indicios que sugieren que no es original. Alejandro se burló. No me haga reír, abogado. Tengo todos los documentos en regla, certificados ante notario. Si su clienta ha cambiado de opinión, es su problema. Este contrato no tiene validez legal, declaró Mateo con firmeza. Presentaremos una denuncia en comisaría por falsificación de documentos y estafa. Y estoy seguro de que un peritaje caligráfico confirmará nuestra versión. Denuncien, se encogió de hombros Alejandro. Están en su derecho. Solo me temo que para entonces su clienta no tendrá dónde vivir, ni con qué. Por cierto, señores agentes, se volvió de nuevo hacia el policía. Me gustaría añadir un punto más a mi declaración. Sospecho que mi mujer ha sustraído una gran suma de dinero del piso y se está escondiendo de mí. Natalia se quedó sin aliento. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dinero? No te hagas la tonta, Nati, canturrió Alejandro. Sabes perfectamente de lo que hablo. Te llevaste todos mis ahorros, hasta el último céntimo, y ahora intentas huir. Es mentira, gritó Natalia. Yo no he cogido nada. Los policías se miraron. La situación se estaba complicando cada vez más. Una disputa familiar, divorcio, un piso, dinero. Claramente no querían involucrarse. Bueno, señores, dijo el agente joven. Tenemos que levantar atestado. Pasemos por comisaría para aclarar esto. Yo iré con ustedes, declaró Mateo López. Alejandro asintió a Jimena. Ella sacó las llaves de su bolso y abrió la puerta del piso. Con su permiso, señores agentes, pero tengo que irme. Tengo una reunión importante. Alejandro, llámame. Lanzó una mirada despectiva a Natalia y desapareció en el piso, dejando la puerta abierta. Alejandro la siguió con la mirada y se volvió hacia Natalia con una sonrisa triunfante. Bueno, Nati, ¿ves? Te has quedado sin piso, sin dinero, y encima te van a acusar de ladrona. ¿Quién te va a creer? Lo tengo todo controlado. Tú no eres nadie. Natalia lo miraba y no veía en él más que odio. Se había convertido en un monstruo malvado, vengativo y sin escrúpulos. Y de repente, comprendió que había perdido. Él la había superado, la había aniquilado. Los policías la condujeron, junto a Mateo López, hacia el coche. Caminaba como en una neblina, sin sentir el suelo bajo sus pies, ni el frío ni la vergüenza, solo un vacío inmenso. En la comisaría pasaron varias horas. El atestado, los interrogatorios, las declaraciones, todo fue inútil. Los policías estaban claramente del lado de Alejandro. Le hacían preguntas capciosas, la presionaban, intentaban confundirla. Mateo López intentaba rebatirles, pero no escuchaban sus argumentos. Finalmente, casi al amanecer, los dejaron ir. Natalia salió de la comisaría completamente destrozada y vacía. Mateo López la acompañó en silencio hasta su coche. La llevaré con doña Isabel, dijo. Durante todo el trayecto guardaron silencio. Natalia miraba por la ventanilla, sin ver nada más que su propia derrota. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, era una sin techo. Y lo más aterrador, era impotente. Alejandro le había robado todo, incluso su identidad. En la casa de doña Isabel la recibieron con contención. Carmen la acompañó a su habitación y le trajo el desayuno en silencio. Doña Isabel no la llamó hasta después del almuerzo. Estaba sentada en su sillón, como una reina en su trono. En sus ojos no había compasión ni pesar. Solo una mirada fría y evaluadora. «Y bien», Natalia dijo. «¿Has terminado de jugar a la víctima? Te di todas las herramientas para luchar, ¿y qué has hecho? Has dejado que te aniquilen». Natalia guardó silencio. No sabía qué decir. «¿Te das cuenta de que ahora no eres nadie?», continuó doña Isabel. «Sin hogar, sin trabajo, con la reputación por los suelos. Tu marido ha hecho todo lo posible para destruirte, y hay que reconocer que lo ha conseguido. ¿Qué hago ahora?», preguntó Natalia en voz baja. «¿Qué hacer?». Doña Isabel sonrió con desdén. «Pleitear,
Presentar una demanda, demostrar que el contrato de compraventa es falso, exigir un peritaje, contratar detectives. Es un proceso largo, caro y muy probablemente inútil. Tu marido lo tiene todo atado. Perderás un año de tu vida y un montón de dinero, y al final no conseguirás nada. Pero, ¿entonces qué hago?, exclamó Natalia desesperada. Luchar, sentenció doña Isabel. Pero no en los tribunales. En la guerra como en la guerra. La reputación es lo más valioso que te queda, y se puede usar. Alejandro quiere que todos piensen que eres una alcohólica y una ladrona. Bien, pues haremos que todos vean quién es él en realidad. ¿Cómo? ¿Públicamente? Él juega a la política. Quiere ser un hombre respetado. Así que atacaremos su reputación. Haremos que su nombre se convierta en sinónimo de corrupción y engaño. Pero, ¿cómo se hace eso? Lo tiene todo controlado. Nadie me creerá. ¿Creer o no creer? Eso no importa, respondió doña Isabel. Lo importante es que se hable de ello. Que su nombre esté en boca de todos. Es importante crear tal revuelo mediático que ni sus protectores puedan defenderlo. Hizo una pausa, mirando a Natalia con sus ojos penetrantes. Mañana se celebra una gala benéfica en la ciudad. Allí estará toda la flor y nata de la sociedad. Políticos, empresarios, funcionarios, y tu marido dará un discurso. Es tu oportunidad. ¿Qué debo hacer? Tienes que ir allí, respondió doña Isabel, y hacerle una sola pregunta. En público, delante de todos. Y esa pregunta debe ser tal que no pueda responderla. ¿Qué pregunta? Ya lo sabrás, sonrió doña Isabel. Ahora ve a prepararte. Carmen te dará un vestido. Tienes que estar impecable. Tienes que demostrarles a todos que no estás rota. Tienes que ser una reina. Natalia salió del despacho de doña Isabel con una vaga sensación de inquietud. No sabía lo que le esperaba. No sabía lo que tenía que hacer. Pero sabía una cosa. Ya no sería una víctima. Iba a luchar. Carmen efectivamente le trajo un vestido de noche, elegante, que le sentaba a la perfección. También le arregló el pelo y la maquilló. Cuando Natalia se miró al espejo, no se reconoció. Ante ella había otra mujer, fuerte, segura de sí misma, lista para la batalla. Víctor la llevó al edificio donde se celebraba la gala. En la entrada, una multitud de gente con trajes de noche. Sonaba música. Destellaban los flashes de las cámaras. Natalia salió del coche y, con la cabeza bien alta, se dirigió a las puertas. Caminaba como sobre una cuerda floja, sintiendo sobre ella las miradas de cientos de ojos. La reconocían, susurraban, se giraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Entró en el salón y se quedó paralizada. Una decoración suntuosa, lámparas de araña de cristal, aperitivos exquisitos. Todo le parecía el decorado de una vida ajena. Vio a Alejandro. Estaba en el escenario, rodeado de importantes funcionarios y empresarios, diciendo algo a un micrófono. Su rostro brillaba de autocomplacencia. Empezó a abrirse paso hacia el escenario. La gente se apartaba a su paso como si fuera un fantasma. Sentía el corazón martillarle en el pecho. Tenía que hacerlo. Tenía que hacer esa pregunta. Alejandro terminó su discurso y el salón estalló en aplausos. Bajó del escenario y se dirigió a la salida. Era su oportunidad. Lo interceptó justo en la salida. Alejandro dijo en voz alta. Él se sobresaltó y se giró. Al verla, se quedó sin palabras por un instante. Su rostro se desfiguró por la ira. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Dime. Alejandro dijo Natalia con calma, mirándole directamente a los ojos. ¿De dónde sacaste el derecho a vender el piso de mi madre? En el salón se hizo el silencio. Todas las miradas estaban clavadas en ellos. Alejandro palideció. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y entonces, como surgida de la nada, Jimena se interpuso entre ellos. Agarró a Alejandro del brazo y lo apartó. No le hagan caso, dijo Jimena en voz alta, dirigiéndose a la multitud. Está borracha. No sabe lo que dice. Tiene un trastorno mental. Sacó su móvil del bolso. Miren ustedes mismos. Pulsó un botón, y del altavoz del teléfono salió un sonido. El sonido de una voz borracha y balbuceante. La voz de Natalia. En la pantalla del teléfono apareció una imagen. Natalia se vio a sí misma. Estaba sentada a una mesa en alguna fiesta. Estaba borracha. Reía, murmuraba algo y cantaba una canción de forma ininteligible. El video había sido grabado hacía varias semanas en el cumpleaños de su sobrino. Recordaba esa noche. Se había pasado un poco con el vino, pero no había hecho nada malo. Simplemente se estaba divirtiendo. Jimena detuvo la grabación. «¿Ven?», dijo, mirando a la multitud. «Ni siquiera recuerda lo que pasó anoche.
¿Qué va a decir de unos papeles? En el salón se hizo el silencio, pero era un silencio diferente, no tenso y expectante, sino compasivo y condenatorio. Alguien soltó una risita, alguien bufó con desprecio, alguien meneó la cabeza. Natalia sintió que la cara le ardía de vergüenza. No solo estaba avergonzada, estaba humillada. La habían puesto en ridículo, la habían arrastrado por el fango. Jimena sonrió triunfalmente. Ahí la tienen, ¿cómo es en realidad? Una pobre mujer borracha que intenta arruinar la vida de un hombre de éxito. No la crean, miente. La multitud comenzó a dispersarse. La gente se apartaba de ella como si fuera una apestada. Nadie quería tener nada que ver con ella. Natalia se quedó en medio del salón, completamente sola, humillada, deshonrada y aplastada. Su intento de luchar había resultado en un fracaso total. Alejandro y Jimena habían ganado. La habían destruido, definitiva e irrevocablemente. Natalia no recordaba cómo salió del salón. Las risas y los susurros se fundieron en un zumbido continuo que la persiguió hasta la salida. Se quedó en el frío porche, abrazándose a sí misma y mirando los coches que pasaban. Quería desaparecer, disolverse, que se la tragara la tierra. En ese momento, el familiar coche negro frenó silenciosamente a su lado. Víctor salió, abrió la puerta trasera y simplemente la miró. Ni una palabra ni una pregunta. Solo esperaba. Ella subió al coche en silencio. Durante todo el camino hasta la fortaleza de Doña Isabel, viajaron en completo silencio. Natalia miraba por la ventanilla la ciudad nocturna, pero solo veía su reflejo en el cristal. Una mujer con un vestido caro, el maquillaje corrido y los ojos vacíos. El plan de Isabel había fallado. No, era ella quien lo había hecho fallar. Se había convertido de nuevo en una víctima. Solo que esta vez, una víctima pública. La mañana siguiente trajo nuevos golpes. Primero la llamó su jefe de la fábrica, Miguel Sánchez. Su voz era seca y oficial. Natalia, buenos días. Dada la situación y el escándalo público, que puede dañar la reputación de nuestra empresa, la dirección ha tomado una decisión. Se le concede una excedencia forzosa no remunerada, con carácter indefinido. Pero, señor Sánchez, eso no es verdad, intentó objetar. Es todo una calumnia. No sé nada, la cortó él. Y no quiero saberlo. Somos una empresa seria, no un lugar para disputas familiares. Le enviaremos los papeles por mensajero. Que tenga un buen día. En el teléfono sonaron los tonos de línea ocupada. La habían despedido. Educadamente conforme a la ley. Pero era un despido. Intentó llamar a su única amiga íntima, con la que trabajaba en el mismo departamento. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Una hora después recibió un breve mensaje. Nati, lo siento. No puedo hablar ahora. Y por favor no me llames más. Tengo familia, hijos. No necesito problemas. Se había convertido en una apestada. Alejandro y Jimena la habían convertido en una paria social en una sola noche. Doña Isabel no la llamó hasta la tarde. Estaba furiosa, pero su ira no iba dirigida a Alejandro. Eres una débil, le escupió en cuanto Natalia cruzó el umbral del despacho. Te puse un arma en las manos, y dejaste que te la quitaran y te golpearan con ella. Saliste al ring y te rendiste al primer golpe. Pero, ¿qué podía hacer?, susurró Natalia. Mostró ese video. Deberías haber estado preparada para eso, la interrumpió Isabel. ¿Acaso no conocías a tu marido? ¿No sabías de qué bajeza era capaz? La demanda por falsificación de firma ahora no sirve de nada. Mateo ya lo ha averiguado todo. Los peritos de esta ciudad están comprados. Darán un informe diciendo que la firma es auténtica. Dirán que firmaste el contrato en un estado de enajenación y que ahora simplemente no lo recuerdas. Ese video es la prueba perfecta. El caso se cerrará antes de abrirse. Has perdido. Las palabras de Isabel eran despiadadas, pero justas. Natalia se hundió en el sillón, sintiendo una impotencia total. Todos los caminos estaban cerrados. El juzgado, la policía, la opinión pública. Todo estaba del lado de Alejandro. Entonces, ¿es el final?, preguntó con voz ahogada. Para los débiles, sí, respondió Isabel fríamente. Para los que luchan, no. Piensa. Tiene que haber algo que él no tuvo en cuenta. Algún pequeño detalle, algún documento que no pudo falsificar. Algo que demuestre tu derecho sobre ese piso de forma irrefutable. Natalia cerró los ojos, intentando concentrarse. Repasó en su memoria todo lo relacionado con el piso. Y de repente, como un flash, una imagen surgió en su mente. Una vieja carpeta azul. En ella, su padre guardaba todos los documentos más importantes. Su partida de nacimiento, sus diplomas y, sí, el contrato original de compra del piso y la escritura de aceptación de herencia.
Los originales, con firmas manuscritas, sellos, marcas de agua. Esos documentos, Alejandro no podía haberlos falsificado. Los tengo, dijo, abriendo los ojos. Los originales, el contrato original y la escritura de herencia. Con ellos, cualquier abogado demostrará que el contrato de compraventa es una farsa. ¿Dónde están?, preguntó Isabel al instante. En nuestra vieja casa de campo familiar en el pueblo de Requena. Mi padre siempre guardaba los papeles más importantes allí. No se fiaba de los pisos en la ciudad. Decía que era más fácil que los robaran. Bien, asintió Isabel. Es una oportunidad, pero hay que actuar rápido y en silencio. Nadie debe saber que vas a ir allí, especialmente tu marido. Esa misma noche Natalia se puso en camino. Víctor la llevó hasta las afueras del pueblo y la dejó. Tienes 2 horas, le dijo. Después, esperaré en este mismo sitio. Si no apareces, me iré. A doña Isabel no le gusta que su gente cometa estupideces. Natalia sintió. Caminó por las calles oscuras y abandonadas del viejo pueblo. La casa de campo estaba en el borde, junto al bosque. Una casita pequeña y destartalada donde había pasado toda su infancia. Allí no había luz ni agua. Alejandro odiaba ese lugar, lo llamaba la choza. No habían estado allí en años. La valla alta que su padre había instalado estaba torcida. La cancela estaba cerrada con un candado oxidado. Natalia tuvo que trepar por la valla. Se arañó la mano pero no le prestó atención. El miedo a ser descubierta la apremiaba. La puerta de la casa también estaba cerrada. Rodeó la casita probando las ventanas. Una que daba al jardín cedió. El viejo marco crujió, pero se abrió. Natalia se coló dentro con dificultad, inhalando el aire viciado y polvoriento. Encendió la linterna del teléfono que le había dado Isabel. El haz de luz arrancó de la oscuridad un escenario familiar hasta el dolor. El viejo sofá cubierto con una colcha descolorida, la estantería, la mesa redonda. El corazón se le encogió de nostalgia. La carpeta debía estar en el pequeño despacho de su padre, en el cajón inferior de su escritorio. Entró en la pequeña habitación. Todo estaba en su sitio. Abrió el pesado cajón. Dentro, bajo una pila de periódicos viejos, estaba ella, la carpeta azul. Con las manos temblorosas de emoción, la abrió. Todo estaba allí. La escritura de aceptación de herencia, el contrato de compra original, todo con los sellos y firmas auténticas de sus padres. Había ganado. Con estos documentos, Alejandro era un estafador. Ya se disponía a irse cuando, al levantarse, dio un traspié. Su pie pisó una tabla del suelo que crujió de forma extraña y se movió. Natalia se quedó helada. Alumbró hacia abajo con la linterna. La tabla efectivamente no estaba clavada. Nunca lo había notado antes. La curiosidad pudo más. Hincó las uñas en la tabla y con esfuerzo la levantó. Debajo había un pequeño hueco, un escondite. Y en el escondite, una pequeña caja fuerte ignífuga del tamaño de una caja de zapatos. Natalia no sabía qué pensar. Su padre nunca le había hablado de ninguna caja fuerte. Quizás contuviera algún viejo valor familiar. La cerradura de combinación era sencilla, de 4 dígitos. Marcó su año de nacimiento. Clic. El año de nacimiento de su padre. Clic. El de su madre. Clic. Nada. Entonces probó con el año de su boda. 1975. La caja fuerte se abrió. Alumbró el interior, esperando ver dinero o joyas antiguas. Pero dentro no había ni dinero ni oro. Dentro había 2 pulcros fajos de papeles y 2 pasaportes. Cogió los pasaportes. En una foto estaba Alejandro, en la otra, Jimena. Los pasaportes eran nuevos, expedidos hacía solo un mes. Planeaban huir. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó los pasaportes a un lado y cogió el fajo de papeles de arriba. Eran permisos, licencias, planos técnicos. No entendía mucho, pero los formularios llevaban los sellos de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento. Se trataba de la construcción de un nuevo centro comercial en las afueras de la ciudad. Y entonces llegó a la última hoja. Era el permiso principal para el inicio de la construcción. Y en la casilla de responsable de la aprobación del proyecto por parte de la empresa suministradora de estructuras metálicas había una firma. La miró de cerca y se quedó helada. Era su firma, o más bien, su copia digital, la misma que usaba en el trabajo en el sistema de gestión de documentos electrónicos. Y la firma estaba validada con el sello de su departamento. La sangre se le fue del rostro. Los papeles temblaban en sus manos. No era solo un plan de huida. Era una trampa monstruosa y diabólica. Alejandro no solo le estaba robando el piso para pagar sus deudas.
Le estaba endosando un fraude multimillonario con terrenos municipales y contratos de construcción. Si esta estafa salía a la luz, todos los hilos conducirían a ella a su firma en el documento principal. Él se quedaba con el dinero, se iba al extranjero con su amante, y a ella la encarcelaban por muchos años. El pánico la invadió. Esto era peor que perder el piso, peor que la humillación pública. Era una amenaza a su libertad, a su vida. Agarró el teléfono frenéticamente. Tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A Isabel? ¿Contarle que se había metido en un lío aún más sucio que el anterior? ¿A la policía? Ni siquiera la escucharían. En su mente solo había un nombre. La única persona cercana que, según creía, todavía estaba de su lado. La única en quien podía confiar ciegamente. Sus dedos, sin obedecerla, marcaron un número. «Diga», se oyó una voz somnolienta al otro lado. «Tania», susurró Natalia, ahogada por el terror. «Tania, soy yo. Necesito ayuda. Urgente». Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos, roto solo por la respiración adormilada de su hermana. «Natalia». «Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Tu voz». «Tania, escúchame con atención», susurró Natalia, mirando hacia las oscuras ventanas de la vieja casa, como si alguien pudiera oírla. «No tengo tiempo para explicarlo todo por teléfono. Tenemos que vernos. Inmediatamente. Es una cuestión de vida o muerte». «¿Qué? ¿Qué dices?» Alex dijo que te habías ido, que tenías problemas. En la voz de su hermana se oía desconcierto. «Alex miente», la interrumpió Natalia, y su voz sonó con dureza. «Mienten todo. Tania me ha tendido una trampa. Quiere meterme en la cárcel. Por favor, reúnete conmigo, pero ni una palabra a nadie, ni a mamá, ni a los amigos, y mucho menos a él». Oyó a su hermana suspirar asustada. «Vale, claro. ¿Dónde?» «En una hora. En la cafetería El Rincón, en la avenida del Puerto. ¿La conoces? Es pequeña. A estas horas no habrá nadie». «Sí, la conozco. Allí estaré». «Natalia, aguanta». Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo. Agarró la carpeta azul con los documentos del piso y el segundo y terrible fajo de papeles del fraude, salió por la ventana, saltó la valla como pudo y corrió hacia el lugar donde debía esperarla Víctor. Se encontraron en la cafetería semivacía, que olía a café y bollería. Tania ya estaba sentada en la mesa más alejada, mirando asustada hacia la puerta. Al ver a Natalia, se levantó de un salto. «Nati, ¿qué te pasa? Tienes un aspecto horrible». Natalia se desplomó en la silla y dejó ambas carpetas sobre la mesa. Le temblaban las manos. «Tania, tengo poco tiempo. Mira». Empujó la carpeta azul hacia su hermana. «Estos son los originales del piso. Con esto puedo demostrar que el contrato de venta es falso». Tatiana suspiró aliviada. «Gracias a Dios. Bueno, entonces todo se solucionará. Vamos a ver a un abogado y...» «No», la cortó Natalia. Abrió la segunda carpeta y extendió sobre la mesa las hojas con los permisos falsificados. «Este es el verdadero problema. Mira aquí». Tania se inclinó sobre los documentos. Estuvo un buen rato mirando los planos y los sellos, sin entender nada. «¿Qué es esto?» «Una estafa. Una gran estafa de construcción. ¿Y esto?» Natalia señaló con el dedo la última página. «Es mi firma. Digital. La robó de mi trabajo. Me lo ha colgado todo a mí. Robó el piso para conseguir el dinero para huir, y a mí me deja aquí para que cargue con todo. Aquí están sus pasaportes». Se estaban preparando. Tania miraba la firma, luego los pasaportes, y su rostro palidecía lentamente. Levantó la vista hacia Natalia, con los ojos llenos de terror. «Dios mío, Natalia. ¿Pero cómo? ¿Por qué?» Él no es un monstruo. Es un monstruo, Tania, y de los peores», respondió Natalia con voz ahogada. «Y ahora no sé qué hacer. Si le doy a los abogados los documentos del piso, él inmediatamente usará esto. Me detendrán ese mismo día. Estoy atrapada». Tania se quedó en silencio, con la cabeza entre las manos. Se notaba que pensaba intensamente. De repente, levantó la cabeza. «Hay una persona. Un compañero de la facultad. ¿Recuerdas que te hablé de él, Andrés? Ahora es un abogado muy bueno. Trabaja en Madrid. Tiene su propio bufete. No tiene ninguna conexión con nuestra ciudad, ni con nuestros fiscales y jueces. No le debe nada a nadie de aquí, y me debe un favor. Una vez le ayudé mucho con un caso». Natalia la miró con esperanza. «¿Crees que ayudará?» «Estoy segura», susurró Tania con fervor. «Escucha, esto es lo que haremos. Tú no debes moverte con estos papeles. Son demasiado peligrosos. Dámelos a mí».
Hoy mismo hablaré con Andrés, se lo explicaré todo. Mañana por la mañana cogeré el primer ave y se lo llevaré todo personalmente. Él empezará a trabajar de inmediato. Encontrará contactos a nivel nacional. Apretarán las tuercas a los de aquí para que no se atrevan a decir ni pío. Y mientras tanto, los documentos estarán completamente seguros con él. Alejandro no podrá llegar a ellos. El plan parecía sensato. Entregar los documentos a un abogado independiente, que no estuviera conectado con la red de corrupción de la ciudad, era la única jugada correcta. ¿Y en quién podía confiar más que en su propia hermana? ¿Estás segura, Tania? ¿No es peligroso para ti? No digas tonterías. Tania se secó una lágrima de la mejilla. Eres mi hermana. No voy a permitir que ese cabrón te destruya. Dámelo todo. Rápidamente guardó todos los documentos peligrosos en su gran bolso. Le devolvió a Natalia la carpeta azul con los papeles del piso. Esto quédatelo tú. De momento, guárdalo. Cuando Andrés dé la señal lo usarás. Lo importante ahora es esconder las pruebas. Venga, vete. Te llamaré en cuanto esté en Madrid. Natalia sintió un alivio inmenso, casi insoportable. Era como si se hubiera quitado una montaña de encima. Por primera vez en aquellos días terribles, sintió una verdadera esperanza. Abrazó con fuerza a su hermana. Gracias, Tania. Gracias. Te debo una. Todo saldrá bien, susurró Tania, abrazándola también. Saldremos de esta. Al volver a la casa de Isabel, Natalia pudo dormir por primera vez en mucho tiempo. Escondió la carpeta con los documentos del piso bajo el colchón y cayó en un sueño pesado y sin sueños. Le parecía que la pesadilla por fin empezaba a remitir. Se despertó con unos golpes secos y autoritarios en la puerta. No en la puerta de su habitación, sino en la puerta principal de la casa. Era muy temprano. Oyó los pasos rápidos de Carmen por el pasillo. Luego se oyeron voces graves de hombres. El corazón de Natalia dio un vuelco de ansiedad. Se puso una bata y salió al pasillo. En el vestíbulo había 3 hombres. 2 con uniforme de la Policía Nacional y uno de paisano con un rostro severo y decidido. Doña Isabel ya estaba allí, con su invariable bata austera, mirando fríamente a los visitantes inesperados. ¿Qué ocurre?, preguntó. El hombre de paisano mostró una placa. Inspector Jefe Beltrán, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Tenemos una orden de registro para esta casa y una orden de detención para la ciudadana Natalia Perla. ¿Bajo qué cargos?, inquirió Isabel con tono glacial. Bajo los cargos de un presunto delito de estafa agravada y falsedad documental, respondió el inspector, mirando directamente a Natalia, que se había quedado helada en la puerta de su habitación. Natalia Perla, queda usted detenida. 2 agentes se acercaron a ella. Uno le retorció los brazos a la espalda y le puso las esposas. El metal frío le quemó las muñecas. Todo sucedía como a cámara lenta. También disponemos de información precisa sobre dónde se encuentran los documentos que nos interesan, continuó el inspector. Están aquí. Hizo un gesto a sus hombres y ellos, ignorando a Isabel, se dirigieron directamente a la habitación de invitados. 1 minuto después, uno de ellos salió sosteniendo la carpeta azul, la misma, con los originales del piso. Pero, ¿cómo? ¿Qué significa esto?, le preguntó Isabel al inspector. Significa, respondió él con una sonrisa burlona, que su invitada no es tan simple. No solo firma permisos fraudulentos para construcciones millonarias, sino que también guarda los originales de un piso que supuestamente vendió. Se preparaba para chantajear a su exmarido, sin duda. Todo encaja. Se la llevaron hacia la salida. La humillación, el miedo y la total incomprensión de lo que estaba pasando se mezclaron en un nudo amargo en su garganta. Mientras la sacaban de la casa, el inspector Beltrán sacó su teléfono e hizo una llamada. Sí, todo en orden. La tenemos. El objetivo y los documentos están en nuestro poder. Gracias a nuestro informante anónimo por la ubicación exacta. Una información muy valiosa. La metieron en un coche de policía. Cuando la puerta se cerró, Natalia lanzó una última mirada desesperada al porche de la casa y se quedó paralizada. Por la esquina de la casa apareció el inspector Beltrán. Se acercó sin prisa a una berlina negra aparcada un poco más lejos. Junto al coche lo esperaba un hombre, joven, bien vestido, con un traje caro. El abogado de Madrid, el supuesto amigo de Tania. Pero no parecía alguien que hubiera venido a salvar a la hermana de su amiga. Estaba de pie, sonriendo con confianza. El inspector se le acercó y le estrechó la mano con fuerza. Luego le dijo algo y ambos se rieron. El amigo asintió agradecido y señaló con la mano hacia la casa, hacia la ventana de la que acababan de sacarla. Agradecía a la policía y señalaba a Natalia. Y en ese momento Natalia lo entendió todo.
El terrible rompecabezas encajó en su mente. No había ningún amigo abogado, no había ningún plan de rescate. Tania no había ido a Madrid, no había llamado a su amigo, había llamado a Alejandro. Se lo había entregado todo. Le había dicho dónde Natalia escondía la última prueba de su inocencia. La había vendido. Su propia hermana. ¿Por qué? El coche arrancó. Natalia miraba la figura del abogado que se alejaba, la casa de Isabel, y en su alma no quedaba nada más que un desierto helado y calcinado. No había sido una trampa, había sido una traición. La más terrible, la más vil de la que es capaz un ser humano. El coche recorría las calles de la mañana, pero Natalia no veía nada más que el vacío por delante. La traición de su hermana fue un golpe del que era imposible recuperarse. Fue peor que la crueldad de su marido. Fue la destrucción absoluta y total de todo en lo que creía. Su familia, su pilar, su última esperanza. Todo resultó ser una mentira. Tania no solo había ayudado a Alejandro, se había convertido en su arma. Lo había puesto sobre la pista. Le había entregado las balas. Le había ayudado a apretar el gatillo. El interrogatorio en la jefatura fue largo y humillante. El inspector Beltrán se comportó como si su culpabilidad ya estuviera probada. Le mostraba los documentos falsificados, señalaba su firma digital. Confiese, Perla, será mejor para todos. Cuéntenos cómo, en connivencia con personas no identificadas, organizó la trama fraudulenta. ¿Quiénes eran sus cómplices en la fábrica? ¿Quién la ayudó a acceder a los sellos? Ella guardó silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra sería inútil. Ya habían escrito el guión, y a ella le habían asignado el papel de la delincuente. Las pruebas eran irrefutables. Aquí estaban los documentos con su firma. Aquí los originales del piso que supuestamente escondía para chantajear. Todo parecía lógico y convincente. Alejandro y Tania lo habían planeado todo al detalle. 2 días después la pusieron en libertad. Inesperadamente. Un funcionario entró en la celda y dijo: «Perla, a la calle. Han pagado su fianza». Salió del calabozo, parpadeando por la luz del día. En la puerta la esperaba Mateo López. Parecía aún más sombrío de lo habitual. Doña Isabel ha pagado la fianza, informó brevemente, abriendo la puerta del coche. «Suba». De camino a la ya familiar fortaleza, la puso al corriente. «El caso está mal, muy mal. La acusación es grave. Tienen los documentos que les entregó su hermana. Ella es la principal testigo de cargo. Declarará que usted misma le entregó esos papeles, que estaba en pánico y le pidió que los escondiera». Naturalmente, ella, como buena ciudadana, informó inmediatamente a la policía. «Pero eso es mentira», exclamó Natalia. «¿Una mentira respaldada por pruebas? En un tribunal se llama un hecho», sentenció el abogado. «Su firma está en los documentos. El móvil, según su versión, también. Venganza contra su marido y afán de lucro. Es un caso ganado para ellos casi al 100%. Se enfrenta hasta 10 años. 10 años. Esa cifra resonó como un eco en su cabeza. 10 años en la cárcel por un delito que no había cometido. Doña Isabel la recibió en el salón. No gritó. Estaba tranquila, y eso era más aterrador que cualquier arrebato de ira. «Deja de llorar», le dijo cuando Natalia, incapaz de contenerse, rompió a llorar. «Las lágrimas no sirven de nada. ¿Querías confiar en tu hermana? Ahí tienes el resultado. Ahora basta de autocompasión. Es hora de empezar a pensar». Esperó a que Natalia se calmara un poco. «El juicio ya no es una opción. Lo perderemos. Hay que abordarlo desde otro ángulo. Tu marido montó esta estafa porque necesitaba dinero urgentemente, mucho dinero, y no solo para huir. Le debe dinero a alguien, y esa deuda le quema los talones. Hay que averiguar a quién le debe y por qué. Hay que encontrar ese hilo del que tirar para desenredar toda la madeja». «¿Pero cómo lo hago?», preguntó Natalia impotente. Quería desaparecer, disolverse, que se la tragara la tierra. En ese momento, el familiar coche negro frenó silenciosamente a su lado. Víctor salió, abrió la puerta trasera y simplemente la miró. Ni una palabra ni una pregunta. Solo esperaba. Ella subió al coche en silencio. Durante todo el camino hasta la fortaleza de Doña Isabel, viajaron en completo silencio. Jimena Zavala y su papaíto el fiscal. Lo despidieron con una nota en su expediente, acusándolo de publicar calumnias. Desde entonces, sobrevive con trabajos menores. Escribe textos para folletos publicitarios. Odia a tu marido con toda su alma y le encanta el dinero. Llámalo, dile que vas de mi parte, te ayudará. Borja concertó la cita en una vieja cervecería de sótano en las afueras. Resultó ser un hombre de unos 50 años, con ojos cansados pero muy inteligentes, y una chaqueta de tweed raída. Olía a tabaco y a decepción.
Escuchó a Natalia en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, la miró fijamente durante un largo rato y luego dijo: «Conozco esta historia, o más bien, su principio. Sabía que Perla era un ladrón, pero no pensé que fuera capaz de algo así. ¿Y la hermana? Vaya familia. ¿Me ayudará?», preguntó Natalia con esperanza. «Doña Isabel paga bien», sonrió él con amargura. «Y yo tengo que pagarle la matrícula de la universidad a mi hija. Así que sí, ayudaré». «¿Por dónde empezamos?». «Por el dinero», respondió Natalia. Hay que entender por qué necesitaba una suma tan grande y con tanta urgencia. Los siguientes días los pasaron trabajando. Borja, usando sus viejos contactos, desenterró todos los trapos sucios financieros de Alejandro. Pasaban horas en su diminuto y humeante apartamento, lleno de periódicos viejos, estudiando extractos bancarios, historiales de crédito, datos de transacciones. El panorama era desolador. El chalet era solo la punta del iceberg. Alejandro vivía por encima de sus posibilidades. Relojes caros, trajes, viajes a resorts, regalos para Jimena, todo comprado a crédito. La suma total de las deudas con los bancos era colosal, pero ni siquiera eso explicaba tanta prisa y tanto riesgo. «Aquí hay algo más», dijo Borja, examinando otro extracto. «Mira, además de los pagos oficiales de los créditos, hay transferencias regulares de grandes sumas a una misma cuenta, cada mes, el mismo día. Y la cuenta es anónima, registrada a nombre de un testaferro. Esto no es un crédito. Es un chantaje». «¿Chantaje?», repitió Natalia. «¿Quién podría chantajearlo?». «Alguien que sabe algo sobre él que podría destruir su carrera y su vida más rápido que las deudas», respondió Borja pensativo. «Algo peor que robar. Hay que averiguar quién es el titular de esa cuenta». Pero era casi imposible. Habían llegado a un callejón sin salida. Borja intentó rastrear la cuenta a través de sus canales, pero sin éxito. Todas las pistas se perdían. Natalia estaba desesperada. Repasaba una y otra vez los acontecimientos de las últimas semanas, intentando encontrar alguna pista, y de repente, recordó. Un detalle minúsculo, insignificante, al que apenas había prestado atención. El día que la abandonaron en la parada, el chofer de Isabel, Víctor. Cuando salió del coche para abrirle la puerta, olió el humo de su cigarrillo, un olor fuerte, especiado, muy específico, y vio la cajetilla que sacó del bolsillo, negra, con algún tipo de escudo dorado. Nunca antes había visto unos cigarrillos así. Se lo contó a Borja. «Es una tontería», probablemente dijo. «En nuestro trabajo no hay tonterías», respondió él. «Cualquier detalle puede ser la clave. Una cajetilla negra con un escudo suena a algo raro, de élite». Los 2 días siguientes los dedicaron a vigilar a Alejandro. Se turnaban en el coche de Borja frente al ayuntamiento. Era aburrido y agotador. Alejandro llegaba al trabajo, se iba, se reunía con algunos funcionarios. Nada sospechoso. Al tercer día, Natalia estaba de guardia. Ya era de noche, empezaba a oscurecer. Estaba sentada en el coche, aparcado al otro lado de la calle, bebiendo un café frío de un vaso de papel. De repente vio a Alejandro salir del edificio. Estaba solo y visiblemente nervioso. Miraba a su alrededor. Un minuto después, se le acercó un hombre discreto con un impermeable gris. Hablaron rápidamente de algo. Alejandro sacó un sobre grueso de su maletín y se lo entregó al hombre. Este, sin contarlo, se guardó el sobre en el bolsillo y se fue rápidamente. «Es él, el chantajista». Natalia agarró el teléfono para hacerle una foto, pero ya estaba demasiado oscuro, y él se alejaba rápidamente. Saltó del coche y corrió tras él, intentando mantener la distancia. El hombre del impermeable llegó a una esquina, giró por un callejón tranquilo, y se detuvo junto a un coche aparcado. No era la limusina negra de Isabel, sino una berlina oscura normal. El hombre se sentó en el asiento del copiloto. La puerta del conductor se abrió y alguien salió del coche. Natalia se escondió detrás de un árbol, con el corazón martillándole en la garganta. El conductor sacó una cajetilla de cigarrillos del bolsillo y encendió uno. A la luz de una farola, vio la cajetilla, negra con un escudo dorado. Era Víctor, el chofer de Isabel. Terminó de fumar, tiró la colilla y le tendió al chantajista otro sobre por la ventanilla. El hombre lo cogió y el coche se marchó inmediatamente. Natalia se quedó detrás del árbol, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen que se formó en su cabeza era tan monstruosa que su cerebro se negaba a aceptarla. Isabel, su salvadora, su protectora, la persona que le había dado esperanza. Isabel no solo la estaba ayudando, era la directora de esta obra de teatro, movía los hilos desde ambos lados.
El chantajista que había llevado a Alejandro a la desesperación y lo había obligado a delinquir trabajaba para ella. El chofer que casualmente apareció en aquella parada y la rescató era su cómplice. No era ayuda, era un juego. Un juego grande y cruel en el que Alejandro era el objetivo, y ella, Natalia, era solo el arma. Un peón que movían por el tablero para dar jaque mate al rey enemigo. Isabel la había utilizado para saldar alguna vieja cuenta con Alejandro. Se quedó detrás del árbol mucho después de que ambos coches se hubieran ido. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones, pero no lo sentía. Por dentro, estaba entumecida. La traición de su hermana había roto su fe en la familia. La manipulación de Isabel había destruido su fe en la salvación. Estaba sola, absolutamente sola, rodeada de enemigos y titiriteros. Todo lo que le había pasado no era una casualidad. Su humillación, su detención, su desesperación, todo era parte del plan cruel de otra persona. Una ira pura y fría como el hielo llenó el vacío de su alma. Ira contra Alejandro, contra Tania y ahora contra Isabel. La habían utilizado, habían jugado con su dolor, con su debilidad. No era una aliada, era una herramienta. No llamó a Borja. Cogió un taxi, el primero en todo este tiempo que pagaba ella misma, con el poco dinero que el periodista le había dado para gastos menores. Le dio la dirección de la casa de Isabel. Tenía que mirarla a los ojos. Irrumpí en la casa, ignorando la mirada de asombro de Carmen. Doña Isabel estaba sentada en el salón, con un libro. Levantó la cabeza y en sus ojos no había ni una pizca de sorpresa, como si supiera que Natalia vendría, como si la estuviera esperando. «Lo sabes todo». No fue una pregunta, sino una afirmación. Sí, respondió Natalia con calma, deteniéndose en medio de la habitación. Tenía los puños apretados. Lo he visto. He visto a Víctor. He visto cómo le entregaba dinero al hombre que chantajeaba a mi marido. Doña Isabel dejó el libro y se quitó lentamente las gafas de leer. «¿Y qué?», preguntó, como si hablaran del tiempo. Es de tono tranquilo e indiferente hizo estallar a Natalia. «¿Qué?», gritó. «Has jugado conmigo. Has montado todo esto. El chantaje. Mi rescate casual. Sabías que Alejandro cometería una locura. Tú lo empujaste a ello. Me utilizaste para destruirlo». «Sí», respondió Isabel, con la misma calma. Se levantó, se acercó al bar y se sirvió un vaso de agua. «¿Y qué?». «El fin justifica los medios. El chofer es un detalle sin importancia. El objetivo era Alejandro. Y tú eras el arma. El arma más eficaz que se podía encontrar. Una esposa dolida y humillada». «Perfecto». «¿Por qué?», susurró Natalia, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. «¿Por qué le has hecho esto a él? ¿Y a mí?». Isabel bebió un sorbo de agua y la miró. En sus ojos por un instante brilló algo parecido a un recuerdo. Hace muchos años, cuando tu Alejandro era solo un ayudante de un pez gordo, ayudó a su jefe a resolver un problema con una fábrica pequeña pero muy prometedora. «Mi fábrica. La primera que construí desde cero. La llevaron a la quiebra. Se la quedaron por 4 duros. Lo perdí todo. Y juré que algún día los destruiría a todos. Su jefe hace tiempo que se pudre bajo tierra por una cirrosis. ¿Y tu marido? Tu marido se creyó un hombre importante. Él lo olvidó, pero yo no. Ahora todo encajaba. Era una venganza larga, fría y meticulosamente planeada. ¿Y yo solo estaba en el lugar equivocado?», preguntó Natalia con amargura. «Te convertiste en la herramienta perfecta», la corrigió Isabel, «y te di una oportunidad. La oportunidad no solo de recuperar lo tuyo, sino de volverte más fuerte. Te enseñé a luchar. ¿O habrías preferido seguir sentada en aquella parada, llorando?». Tenía razón, por monstruoso que sonara. Tenía razón. Isabel la había convertido de una víctima en una luchadora, aunque fuera para sus propios fines. «¿Y ahora qué?», preguntó Natalia. Su voz sonaba firme. Las lágrimas y los gritos se habían acabado. «Ahora que lo sé todo, ¿me echarás? ¿Dejarás que me encarcelen?». Isabel sonrió con suficiencia. «Al contrario, ahora que lo sabes todo, te has vuelto aún más peligrosa. Estás enfadada, estás motivada. Ahora no lucharás por un piso, sino por ti misma. Y esa es la motivación más fuerte que existe». Se acercó a su imponente escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. La arrojó sobre la mesa, frente a Natalia. «Tu marido y su amante tienen un protector muy poderoso. El padre de Jimena, el fiscal jefe de la ciudad, Zavala. Mientras él esté en su puesto, no tienes nada que hacer. Protegerá a su hija y a su futuro yerno. Todas tus demandas, todas tus pruebas, se estrellarán contra la puerta de su despacho». Natalia abrió la carpeta. Dentro había fotografías y fotocopias de documentos. En las fotos,
El fiscal Zavala recibía sobres de conocidos empresarios de la ciudad. En los documentos había transferencias bancarias a cuentas de sus empresas fantasma. Eran pruebas comprometedoras, material explosivo, pruebas de corrupción que bastarían para varias cadenas perpetuas. ¿De dónde ha sacado esto? Tengo ojos y oídos en todas partes, sentenció Isabel. Esta es tu llave a la libertad. Ve a ver a Zavala ahora mismo. Muéstrale esto y cierra un trato. ¿Qué trato? Él retira todos los cargos de estafa contra ti. El caso penal se cierra por falta de pruebas. A cambio, tú le das esta carpeta y desapareces. Te vas de la ciudad para siempre. El piso, por supuesto, tendrás que dejárselo a ellos. Es el precio de tu libertad. Vete. Víctor te llevará. Era una salida. Fea, injusta, pero una salida. Salvar su vida, su libertad, sacrificando todo lo demás. Su casa, su trabajo, su pasado. Una hora después, ya estaba sentada en la antesala del fiscal jefe de la ciudad. La secretaria se resistió a dejarla pasar, pero Natalia simplemente dijo: «Dígale al fiscal que tengo una carpeta para él de parte de doña Isabel Arcadio de Villena». 30 segundos después, la puerta del despacho se abrió. Zavala era un hombre corpulento con un rostro pesado y autoritario. La recibió de pie. «¿Qué quiere?», rugió. Natalia se acercó a su escritorio en silencio y extendió ante él el contenido de la carpeta, las fotos, los documentos. Él los miraba, y su rostro congestionado se volvía de un gris ceniciento. Se dejó caer pesadamente en su sillón. «¿Qué? ¿Qué quiere?», preguntó, y en su voz ya no había rastro de la antigua seguridad. «Quiero que el caso penal contra mí se cierre inmediatamente», dijo Natalia con claridad. «Que se retiren todos los cargos por falta de pruebas». El fiscal guardó silencio, desviando la mirada de los papeles a su rostro. «Está bien», consiguió decir finalmente. «Pero eso no es todo, ¿verdad? ¿Qué más quiere esa Villena?». «La señora de Villena no tiene nada que ver con esto», respondió Natalia. «Estas son mis condiciones». Zavala la miró con sorpresa. «¿Bien? ¿Sus condiciones?». Natalia hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Era el momento. El trato. Isabel le había ofrecido un plan claro. Libertad a cambio de silencio, y el piso. Era lógico. Era seguro. «Quiero que usted y...». Se calló. Miró el rostro aterrorizado de aquel hombre todopoderoso. Miró la carpeta con las pruebas. Recordó el rostro de Alejandro cuando la abandonaba en la carretera, el rostro de Jimena con el collar de su madre, el rostro de Tania lleno de lágrimas falsas, y el rostro de Isabel, frío y calculador. Todos querían que desapareciera, que se rindiera. Unos en la cárcel, otros en otra ciudad. Todos querían romperla y desecharla, y en ese momento algo dentro de ella cambió. Definitiva e irrevocablemente. Lenta y deliberadamente, empezó a guardar las fotos y los documentos de nuevo en la carpeta. El fiscal la miraba, sin entender nada. «¿Qué hace?», preguntó. «Si he aceptado». Natalia cerró la carpeta y la cogió. Miró a Zavala directamente a los ojos. No dijo. Su voz era baja, pero firme como el acero. «No voy a negociar». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Espere», le gritó a su espalda. «¿Qué va a hacer?». Natalia se detuvo en el umbral, pero no se giró. «Voy a recuperarlo todo. Mi piso, mi trabajo, mi nombre. Y usted, su futuro yerno y su hija me lo van a pagar todo». Salió del despacho, dejando atrás a un fiscal atónito. Pasó por la recepción, junto a los guardias de seguridad. Salió a la calle. No fue hacia el coche donde la esperaba Víctor. Se fue en la dirección opuesta. Dejó atrás a todos, a su verdugo, a su hermana traidora, a su titiritera. A partir de ese momento, jugaba para sí misma. Caminaba por la calle sin rumbo fijo. El viento le golpeaba la cara, pero no sentía el frío. Por dentro, todo ardía. La decisión tomada en el despacho del fiscal no había sido impulsiva. Había ido creciendo en su interior durante todos esos días, a medida que su mundo se derrumbaba. Al principio quería justicia, luego sobrevivir. Ahora quería venganza, total y definitiva. Llegó a la primera cafetería barata que encontró, se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó el teléfono. En el bolsillo llevaba el fajo de billetes que Borja le había dado para gastos. Pidió el café más fuerte que tuvieran y marcó su número. «Borja, soy Natalia. Tenemos que vernos. Ahora mismo». Llegó en 20 minutos, como siempre, con su chaqueta raída y su olor a tabaco. Se sentó frente a ella y la miró interrogante. «¿Y bien? ¿Qué dijo la Villena sobre tu descubrimiento nocturno?». «Lo confirmó todo», respondió Natalia con voz firme. «Estaba jugando su propia partida y me ofreció un trato.
entregar al fiscal a cambio de mi libertad y que me fuera de la ciudad. Borja silbó. Vaya giro. Pero para ti es una salida. Injusto, claro, que se queden con el piso, pero estarías libre. Me negué, dijo Natalia. Borja se atragantó con el café. La miró como si estuviera loca. ¿Qué te negaste? ¿Estás en tu sano juicio, Perla? Era tu única oportunidad. Era su oportunidad, corrigió Natalia. La oportunidad de consumar su venganza y desecharme como un casquillo usado. Ya no juego a los juegos de otros. Ahora juego al mío, y necesito tu ayuda. Sacó la carpeta con las pruebas contra Zavala y la puso sobre la mesa. Este es mi as en la manga, pero no voy a usarlo para negociar. Voy a usarlo para quitárselo todo. Borja abrió la carpeta con cautela. Sus ojos se abrieron como platos. La cerró rápidamente y miró a su alrededor. ¿Te das cuenta de que tienes en tus manos una bomba que puede hacer estallar toda la ciudad? Esa es mi intención, respondió Natalia. Su mirada era fría y decidida. Borja la miraba y veía ante sí a una persona completamente diferente, no a la mujer asustada que había conocido unos días antes. Esta mujer era peligrosa. ¿Qué propones?, preguntó, y en su voz sonó el respeto. ¿Creen que me tienen acorralada?, comenzó a exponer su plan. Están convencidos de que o iré a la cárcel o huiré. Y tienen prisa. Necesitan formalizar la venta del piso lo antes posible y salir del país antes de que su estafa con la construcción salga a la luz. Su debilidad es la codicia y la prisa. Y vamos a jugar con eso. El plan era audaz y arriesgado. Requería una ejecución perfecta. Lo primero que hizo Borja, usando sus viejas habilidades periodísticas, fue preparar una pequeña nota. Apareció 2 días después en una columna discreta de un periódico económico local. El titular era neutro. Inversores extranjeros muestran interés en proyectos de construcción paralizados en la región. El texto decía que un grupo inversor suizo, HBTA Capital, estaba estudiando la posibilidad de invertir en inmuebles comerciales y estaba especialmente interesado en el proyecto del nuevo centro comercial en las afueras. El mismo proyecto. Con esto no basta, dijo Borja cuando le enseñó el periódico. Puede que ni lo vean. Necesitamos un cebo más grande. Lo habrá, respondió Natalia. Ahora tenemos que hacer que esta noticia les llegue personalmente. Y no solo la noticia, sino una oferta concreta. Pero para la oferta necesitaban dinero. Mucho dinero, para que el cebo pareciera creíble. Y entonces ocurrió algo extraño. Al día siguiente, Borja llamó a Natalia. Su voz sonaba desconcertada. Natalia, no entiendo nada. Acaban de ingresarme una suma enorme en la cuenta. 50.000 euros. Una transferencia anónima. Natalia sonrió. Sabía quién era el anónimo. Isabel. Había rechazado su plan. Pero la vieja intrigante no podía perderse la oportunidad de ver el final de la obra que ella misma había empezado. Había hecho su apuesta. Ahora tenían la caña y el cebo. Borja activó su canal de cotilleos más fiable. La habladora recepcionista del salón de belleza más caro de la ciudad, al que Jimena iba regularmente. Medio día después, Jimena ya sabía, en secreto, que los suizos estaban dispuestos a comprar los derechos del proyecto por el doble de su valor para evitar escándalos con las autoridades locales y acelerar el proceso. Y lo más importante, querían hablar solo con la firmante original por parte de la fábrica, con la persona cuya firma constaba en los documentos, es decir, con Natalia. Jimena picó. La codicia pudo más que la cautela. La idea de dar un último golpe gigantesco justo antes de huir era demasiado tentadora. Por la tarde, Natalia recibió una llamada de Alejandro. Su voz era tensa. Intentaba hablar con calma, pero apenas ocultaba su excitación. Natalia, tengo que hablar contigo de negocios. Sobre un proyecto. No quiero hablar contigo. Alex, respondió ella con cansancio, interpretando su papel. Escucha, esto te interesa si se oye al teléfono. Hablamos de mucho dinero. Muchísimo. Quedemos. Hay gente dispuesta a pagar. Podemos resolver todos nuestros problemas de una vez por todas. Acordaron una reunión. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, en una sala de conferencias privada del Hotel El Embajador, el más caro y respetable de la ciudad. Querían que todo pareciera una seria transacción comercial. Han caído, dijo Borja cuando Natalia colgó. Ahora hay que prepararse. Necesitaremos gente que haga el papel de los representantes suizos. Tengo un par de excolegas, actores de un teatro que cerró. Por un buen dinero, interpretarán a quien sea. El día se hizo interminablemente largo. Natalia y Borja prepararon cada detalle de la reunión. ¿Cómo se vestirían los inversores? ¿Qué dirían? ¿Dónde esconderían los equipos de grabación? Todo iba según lo planeado. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de la reunión, el teléfono de Natalia volvió a sonar.
Era Alejandro. Escúchame bien, dijo. Y en su voz ya no había falsa cordialidad empresarial. Solo una orden fría y autoritaria. Cambio de planes. A Natalia se le heló la sangre. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Así será más seguro para todos. Nada de hotel. Nos vemos en otro sitio. ¿Dónde?, preguntó ella, aunque ya sospechaba que oiría algo malo. Vas a ir a la fábrica, sentenció Alejandro. A tu antiguo despacho. A las 7 de la tarde. Vienes sola. Traerás todos los documentos, tu DNI y una escritura de cesión de tus derechos sobre el proyecto, firmada ante notario. Los inversores nos transfieren el dinero. Nosotros te damos tu parte. En efectivo. Pero, ¿por qué en la fábrica? Su voz tembló. Por la noche está vacía. Exactamente por eso, respondió él con tono glacial. Menos ojos curiosos. Y ni se te ocurra hacer tonterías. Ven sola. Te estaremos esperando. Colgó. Natalia se quedó con el teléfono en la mano, con la mirada perdida. Borja la observaba, esperando una explicación. Han cambiado el plan, dijo ella con voz ahogada. La reunión es en la fábrica, en mi despacho vacío. Por la noche, comprendió el significado de aquel último cambio. No se fiaban de ella. Temían una trampa en el hotel, así que habían ideado la suya propia. Una fábrica vacía. Oscuridad, ni un solo testigo. No pensaban darle ninguna parte. Pensaban coger el dinero de los inversores, quedarse con los documentos firmados y luego resolver el problema con la única persona que sabía demasiado, para siempre. Ya no era un juego de dinero y reputación. Era una trampa de la que podría no salir con vida. Borja miraba su rostro petrificado. ¿Qué ha dicho? Han cambiado el lugar, respondió Natalia con voz ahogada. La fábrica. Mi despacho. Por la noche. Es una trampa, comprendió él al instante. Quieren eliminarte. Natalia, no podemos ir. Hay que cancelarlo todo. Natalia levantó lentamente la vista hacia él. En sus ojos no había miedo. Solo un vacío frío y resonante, el que queda después de que se ha quemado todo lo que podía arder. No dijo. No vamos a cancelar nada. Vamos a ir. Yo iré. ¿Te has vuelto loca? Saltó Borja. Te van a matar. Eso es lo que quieren, respondió ella con calma. Esperan ver a una víctima asustada, que llegará sola a un edificio oscuro y vacío. Y la verán. Simplemente, vamos a cambiar un poco el final de su obra. Se levantó y se acercó a la ventana. El plan que maduraba en su cabeza era una locura, pero no tenía otro. Borja, tus actores ya no nos sirven. Necesitamos espectadores de verdad. Llama al número que te voy a dar. Di que llama Natalia Perla. Diles que esta noche, en la fábrica metalúrgica, tendrá lugar la entrega de un soborno y la confesión de un gran fraude económico, y que en el asunto está implicado el fiscal jefe de la ciudad. Escribió en un papel el número de teléfono de Isabel. ¿Crees que entenderá qué hacer?, preguntó Borja con duda. No se perderá un final así, sonrió Natalia. Es su inversión. Y ahora lo más importante. Tengo que hacer una llamada. Sacó otro teléfono, uno sencillo de botones que Borja le había comprado por seguridad. Buscó en internet un programa para cambiar la voz. Era una jugada desesperada, casi teatral, pero tenía que intentarlo. Marcó el número de Alejandro, activó el programa y ajustó el timbre para que se pareciera a la voz quejosa e histérica de su hermana Tania. «Diga», respondió Alejandro irritado. «Alex, soy yo», gritó ella al teléfono con la voz alterada, imitando el pánico. «Tengo problemas. La policía. Están haciendo preguntas sobre nuestra conversación, sobre los documentos». «¿Qué?», Alejandro se puso visiblemente nervioso. «Cálmate. ¿Qué preguntas?» «Preguntan de dónde saqué esos papeles. Hablan de una estafa». «Alex, prometiste que todo saldría bien. Prometiste pagar mis deudas. ¿Lo confirmas? ¿Lo confirmas todo?» «Que te calmes, Tania», siseó él. «Sí, lo he confirmado todo. He pagado todas tus deudas. El piso es casi nuestro. El dinero llegará hoy. Tranquilízate y cállate. ¿Entendido? Ni una palabra. ¿Y Jimena? ¿Y su padre? ¿Nos cubrirá?», continuó ella, sollozando histéricamente. «A su papaíto lo usaremos y luego ya no nos hará falta», espetó Alejandro con malicia. «En cuanto crucemos la frontera, me encargaré de que se calle. No te preocupes. No podrá hacer nada. Venga, no me llames más». Pulsó el botón de colgar y guardó la grabación. Era todo lo que necesitaba. La confesión de todo. El soborno a Tania, la estafa con el piso, el fraude e incluso sus planes para con el fiscal. A las 7 menos cuarto, llegó a la entrada de la fábrica.
Dejó marchar al taxi y entró sola por las puertas oscuras y resonantes. El guardia de seguridad de la entrada, avisado por la llamada de Alejandro, la dejó pasar en silencio. Caminó por el enorme y desierto recinto. Solo había luz en las ventanas de su antiguo edificio de oficinas. Subió las escaleras hasta el segundo piso. La puerta de su despacho estaba entreabierta. La empujó y entró. Estaban allí los tres. Alejandro, de pie junto a la ventana, Jimena, repantigada en su silla de trabajo, y el fiscal Zavala, sentado en una silla de visitante. Su cuerpo macizo parecía llenar todo el espacio, haciendo que el ya pequeño despacho pareciera una jaula. Vaya, aquí está nuestra mujer de negocios, dijo Jimena, examinando a Natalia de arriba a abajo. ¿Has venido sola? Buena chica. ¿Has traído los papeles? Natalia dejó en silencio sobre la mesa la carpeta con la escritura de cesión notariada. Alejandro la cogió al instante y empezó a revisarla con avidez. Todo en orden, dijo, asintiendo a Jimena. ¿Dónde están los inversores? Jimena miró a Natalia con impaciencia. ¿Dónde están tus suizos? ¿Dónde está el dinero? Natalia los recorrió a todos con una mirada lenta y tranquila. Miró al codicioso Alejandro, a la depredadora Jimena, al pesado fiscal, seguro de su impunidad. Están aquí, dijo en voz baja. En ese mismo instante, una luz cegadora iluminó el exterior. Unos enormes focos instalados en los tejados de las naves se encendieron, inundando la plaza de la fábrica con una luz blanca e implacable. Alejandro, Jimena y Zavala corrieron a la ventana. En la plaza, en todas las salidas del edificio, había gente. En una salida, Borja con un cámara, apuntando con el objetivo directamente a sus ventanas. En otra, dos hombres con trajes oscuros de paisano que irradiaban autoridad de la capital. Agentes de la UDEF. ¿Qué es esto?, chilló Jimena. Zavala lo entendió todo al instante. Su rostro se volvió de color tierra. Es una trampa, rugió. Alejandro, enloquecido por la ira y el miedo, se giró y se abalanzó sobre Natalia. Te voy a matar. Pero ella estaba preparada. Dio un paso a un lado y él, al pasar de largo, se estrelló contra un armario. En ese momento, Natalia sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. El pequeño altavoz llenó el silencio del despacho con la grabación de su conversación con Alejandro, la voz histérica y quejosa de Tania, y sus respuestas irritadas y engreídas. Sonó todo. El soborno a su hermana, la estafa con el piso y, lo más importante, su promesa de hacer callar al fiscal en cuanto estuvieran en el extranjero. El rostro de Zavala se desfiguró. Miró a Alejandro con tanto odio que parecía dispuesto a fulminarlo en el acto. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe, y en el umbral aparecieron los agentes de la UDEF. Quietos todos. Policía Nacional, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Zavala se enderezó, intentando recuperar su aire de autoridad. ¿Saben ustedes quién soy? Soy el fiscal jefe de esta ciudad. Lo sabemos, respondió tranquilamente el agente al mando. Precisamente por eso estamos aquí. Señor Zavala, queda detenido como presunto autor de un delito de prevaricación y encubrimiento. Otros dos agentes entraron en el despacho y le pusieron las esposas al fiscal. Jimena gritó, pero no era un grito de miedo, sino de rabia furiosa. Se giró y abofeteó a Alejandro con todas sus fuerzas. Inútil, chillaba, golpeándolo con los puños. Lo has echado todo a perder. Lo has destruido todo. Te odio. Los agentes la apartaron. Alejandro se quedó de pie, con la cabeza entre las manos, completamente destrozado. También lo cogieron y se lo llevaron. Estaba hundido, total y definitivamente. Pasaron varias semanas. El sonido del taladro era la mejor música que Natalia había oído en los últimos meses. El cerrajero estaba terminando de instalar la tercera y más segura cerradura en su puerta. Las viejas cerraduras forzadas por Alejandro yacían sobre un periódico en la entrada. Estaba de pie junto a la ventana de su salón mirando la ciudad. El piso era suyo, sin discusión. El caso penal contra ella había sido archivado. Las declaraciones de Alejandro y Zavala, quienes, en un intento desesperado por reducir sus condenas, empezaron a delatarse mutuamente y, de paso, a Tania, lo habían aclarado todo. Sonó el teléfono. Era Miguel Sánchez, su jefe de la fábrica. Natalia, buenos días. La llamo como le prometí. El nombramiento está firmado. A partir del lunes, es usted la nueva jefa del Departamento de Planificación. Gracias, señor Sánchez. No le defraudaré. De eso no tengo ninguna duda, respondió él. En esencia, salvó a la fábrica de un escándalo y unas pérdidas enormes. Es lo mínimo que podíamos hacer. Colgó el teléfono. Jefa de departamento.
del mismo departamento que la estafa de Alejandro casi había destruido. Ahora le tocaría a ella reconstruirlo. El cerrajero en la entrada terminó su trabajo. Listo, señora. Ya puede probar. Más seguro, imposible. Natalia cogió el nuevo juego de llaves, pesadas y robustas. Pasó los dedos por el metal frío. Todo había terminado. Había pasado por un infierno, pero había salido de él convertida en otra persona. Había perdido un marido, una hermana, la fe en la gente, pero se había encontrado a sí misma. Estaba en casa, y ahora era ella quien decidía quién podía entrar por su puerta. Y así, queridos oyentes, terminó esta historia difícil y llena de tensión. Una historia de traición, de engaño, pero al mismo tiempo de una increíble fuerza de voluntad. Hemos visto cómo Natalia pasó de ser una víctima rota y humillada a una persona que dicta sus propias reglas de juego. Pero la gran pregunta que queda tras el final es, ¿actuó correctamente? Para vencer a los monstruos, tuvo que volverse dura, calculadora, quizás incluso despiadada. ¿El fin justifica tales medios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Valió la pena llegar hasta el final, arriesgándolo todo? ¿O habría sido mejor aceptar el trato del fiscal y empezar una nueva vida en otra ciudad, dejando el mal impune? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Nos interesa mucho conocer su opinión. Si tienen alguna pregunta sobre esta historia, si algo les pareció que no quedó claro o simplemente quieren compartir sus pensamientos, no duden en escribirlo en los comentarios. Si este relato les ha conmovido, por favor, apóyennos con un me gusta en este video y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas e igualmente apasionantes historias. Cada me gusta y cada comentario ayuda a nuestro canal a crecer. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventana. Por favor, hagan clic en ella. Allí encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.